En la tabla adjunta se muestran la distribución de las escalas de valoración de las notas de los estudiantes de un curso. Ok. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? Ya te preguntan lo que no se deduce. Ok, y acá está la tabla. Esta tabla es de intervalos y hay que tener ojo con el intervalo, con leer bien los intervalos. Esto es más de inecuaciones. Si tengo un intervalo así, es que en ese intervalo acepto la nota 1, pero la nota 4 no. Pero puedo aceptar notas muy cercanas a 4, como 3.9, pero el 4 no. Y en la alternativa A dice, hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual que 5. Ok, este es un detalle no menor, te dicen mayor o igual que 5, así que incluye el 5 y serían estos dos intervalos. Esas son notas mayores o iguales a 5. Y si lo sumo, me da 11, efectivamente. Así que estaría bien. Una cosa importante es que si no dijera igual, si solamente dijera mayor que 5, estaría mala. Estaría mala porque este intervalo que está aquí incluye el 5. Entonces, estas 5 notas podrían ser, de hecho, las 5 notas podrían ser un 5. Así que está buena, pero si no lo hubiese incluido el igual, estaría mala. Así que está buena. La valoración suficiente es la de mayor frecuencia. Aquí me están preguntando en el fondo la moda. Y si se fijan, suficiente efectivamente es la que más se repite. Son 16 personas. Así que está correcta. El siguiente dice, un 25% de los estudiantes fue valorado con insuficiente. Insuficiente serían 9 estudiantes. Y queremos saber si el 9 es el 25% del total. 9, sí, es el 25%. Tendríamos que sumar todo para saber cuánto es el 100%. Y si sumamos 9 más 16 es 25, más 5, 30, más 6, 36. Son 36. Y deberíamos sacarle el 25% a 36. O ver cuánto es el 9 de 35. Ya, en el fondo vamos a sacar la frecuencia relativa. Y voy a anotar la fórmula porque después entra harto. Vamos a sacar la frecuencia relativa porcentual. Y eso saca así como 9, la frecuencia, dividido el total de datos. En este caso es 36. Y si es la frecuencia porcentual, vamos a multiplicar esto por 100. Aquí podemos simplificar el 9 con el 36, dividiendo por 9, y nos queda un 1 y un 4. Así que al final nos queda 100 partido 4, que es 25%. Así que efectivamente esa está buena. Y aquí va a entrar mucho esto de frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. El siguiente dice, por lo menos un estudiante consiguió la nota 7. Ok, nos vamos al último intervalo y acá no lo sabemos. Solo sabemos que 6 estudiantes obtuvieron notas entre 6 y 7, pero no sabemos cuántos obtuvieron un 6 o un 7. Quizás ninguno obtuvo un 7, o también quizás todos obtuvieron 7. De estos 6, todos obtuvieron un 7. Pero esta tabla no nos permite deducir eso, así que esta es la mala, y sería la alternativa correcta en este caso. Al final hay 27 estudiantes que lograron a lo menos un 4, eso estaría bien igual. ¿Qué es importante aquí? Si se fijan, este cálculo es un poco largo, el del C, de la alternativa C. Tuve que sacar la frecuencia relativa, porcentual, y llegar hasta el 25%. Ya, tan largo no es, pero igual es un poco más largo. Así que en este caso podemos dejar esos ejercicios, y sobre todo en estadística, esas alternativas para adelante. Y comprobar si hay una alternativa que está mala o esté buena de forma más simple. Por ejemplo, la D es evidente que está mala. Entonces,
Nos podemos haber ahorrado el tiempo que gastamos en C, saltándola y haciendo la D. Eso básicamente. Ya vamos a ir al ejercicio número 2. Nos dicen, este entró del 2023 y es un ejercicio bien raro, pero sirve para comprender cómo están estructuradas las tablas. Nos dicen, en la tabla adjunta se resume parcialmente la información obtenida tras encuestar a un grupo de familias sobre la cantidad de hijos que quieren tener. Y aquí está la tabla. Cantidad de hijos, nos dan la frecuencia y la frecuencia relativa. Que como les decía antes, la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Y eso lo vamos a ocupar mucho. Y si lo multiplicáramos esto por 100, sería la frecuencia relativa porcentual. De hecho, acá ponen 0,1, eso es lo mismo que el 10%. Si sacáramos la relativa porcentual. Segundo 20%, 30%, 40%. Ya, y acá nos dicen cuál de los siguientes grupos de datos está representado en la tabla. Ok, si 2 es el 20%, yo podría sacar cuál es el 100%. En este caso igual es fácil ver que si el 2 es el 20%, el 10% sería 1, el 30% sería 3 y el 40% sería 4. Si el ejercicio es un poco más complejo y no es tan evidente sacar eso, tendríamos que poner que 2 es a 20 como X es al 100%. Y ahí podríamos encontrar el 100% de los datos. Pero aquí era relativamente fácil ver que el total de datos era 10. Ya. Y acá tenemos la tabla. Y tenemos que ver, en el fondo, cuál grupo de datos representaría esta tabla. ¿Cómo se lee esta tabla? Esta tabla se lee así. Las familias que no tienen hijos son una. Así que hay una familia que no tiene hijos. Las familias que tienen un hijo son dos. Así que habrían dos familias que tienen un hijo. Las familias que tienen dos hijos son tres y tres hijos son cuatro. Entonces, si yo hubiera tenido los datos desparramados, todos los datos sueltos, tendría un 0, que significaría la familia que no tiene hijos. Dos unos, porque serían las familias que tienen un hijo. Y así. Tendríamos 3, que son 2, y 4 familias que tienen 3 hijos. De hecho, acá uno podría haber, entendiendo la tabla, haber sacado que las familias que tienen un hijo son 2, entonces debería tener 2 unos. Y solamente esta es la única alternativa que lo cumple. Ya esto entró el 2023 y una pregunta diferente a las que entran normalmente, pero súper buena porque es bueno entender esto. Que en el fondo, si tenemos los datos sueltos, nosotros podríamos hacer esta tabla, que es diferente a todas las otras datos que nos dan. Y viceversa, si yo tengo estos datos en la tabla, también puedo llegar a los datos sueltos. ¿Y por qué no analizamos los datos sueltos? Porque son demasiados. Ya son 10 datos. A veces las tablas tienen 50 datos, 100 datos. Y por eso los tabulamos. La siguiente. Dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? Ok, nos preguntan la relación falsa. Y nos dan la frecuencia acumulada porcentual, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Y acá nos dan unos intervalos de tiempo de 1 hora a 1 hora 15, de 1 hora 15 a 1 hora 30, 1 hora 30 a 1 hora 45. Pero lo importante es que completemos los datos que faltan, el A, el B, el C, el D, el E y el F.
Y nos piden cuál relación es falsa. Eso es importante también, que nos están pidiendo la falsa. Bueno, lo único que tenemos es la frecuencia acumulada porcentual. En general, las frecuencias acumuladas son la suma de todos los datos, las frecuencias que venían antes. Una forma fácil que pueden hacer en estos problemas, si llegara a pasar esto que no te dan la cantidad de datos totales, es asumir que los datos son 100. Eso es una buena forma. Podemos asumir eso. Con eso, el D, que acá serían las frecuencias acumuladas, sería 25. Y serían los mismos datos de la frecuencia acumulada porcentual. El E, 87, y el F, 100, que sería mi total de datos. Y esto es súper importante, el encontrar las frecuencias una vez que tengo la frecuencia acumulada. El primer dato de la frecuencia es igual al de la frecuencia acumulada, es 25. Y luego voy sumando. D más B es igual a E. O sea, 25 más B es igual a 87. Y si yo resuelvo eso, o despejo el B, tendría que pasar restando el 25, y me daría 87 menos 25, que es 62. Así que acá se agregan 62 datos. Y después del 87, más C llegaría al 100, a los 100 datos. Y ahí paso restando el 87 y me queda que C es 100 menos 87, que sería 13. Y ahí sacaría las frecuencias absolutas desde las frecuencias acumuladas. Y ahora ver las alternativas. La primera nos dice que F es mayor que D más E. F, que dijimos que es 100, es mayor a D más E, a 25 más 87. Y esta estaría mala, porque 25 más 87 es 112, y 100 no es mayor a 12. Esta es la mala, y sería la alternativa correcta. Eso. La segunda, F mayor que C, C. 100 mayor que 13, B mayor que C, también 62 mayor que 13, A mayor que C, también, y E es igual a B más D. E es igual a B más D, está bien. Así que era la A. Ya. Cosas que hemos visto hasta ahora, y que lo que más se va a repetir en esta guía es que la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta del intervalo partido por el total de datos, que también nos pueden dar la frecuencia relativa de forma porcentual, que es lo mismo, absolutamente lo mismo, pero multiplicado por 100. Y la otra importante es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a ser la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia de ese intervalo. O lo pueden pensar como que son todos los datos anteriores sumados. Todas las frecuencias anteriores, hasta el FI. A ver, ya me pregunta, ¿cuál es el fundamento para igualar a 100 la frecuencia relativa acumulada? Solamente fue por comodidad, porque como tengo frecuencias acumuladas porcentuales y no tenemos ningún dato de la frecuencia absoluta, podemos tomar cualquier valor, en realidad. Y yo tomo el 100 porque es el dato que es más cómodo, ya que tengo 100% de los datos. Pero en sí lo que yo asumí es que esto era igual. Como que no me hubiesen dado la frecuencia porcentual, sino que hubiese sido la frecuencia acumulada. Pero ¿por qué pude hacer eso? Es porque no me dieron ningún dato. Eso igual es raro, que no me den ningún dato.
Si acá me hubiesen puesto un 30, yo ya no puedo hacer eso, porque ahora tengo forma de calcular esto. Pero como no nos dieron ningún dato, puede ser cualquier cosa. De hecho, si acá me dan 87, no sé, 87.7, yo también puedo haber dicho, ok, los datos son 1000, para que no quede nada decimal. Pero este es como un problema muy particular donde se puede hacer eso. En general, a ver, déjame ver, ya, en general las cosas son un poco así, como esta siguiente tabla, donde me dan los porcentajes, pero también me dan las frecuencias. Así que yo no me puedo poner a inventar cualquier número. Ahí tengo que sacar el valor que corresponde. Ok, ya, y esto es típico, este ejercicio es típico, el 4. En la tabla se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas. Tenemos un intervalo y la tabla está incompleta. Nos faltan hartos datos. Y tenemos que encontrar nuevamente cuál es la respuesta falsa. Aquí también, antes de rellenar, podríamos leer las alternativas para ver si podemos encontrar la falsa por nosotros mismos. Por ejemplo, en la primera dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27. Ya, eso no lo puedo obtener porque no sé cuál es de mayor frecuencia. Un 40, ya no. Probablemente acá tengamos que sacar los datos. Así que nos podemos poner a chamullar. Todos los problemas acá van a ser de la misma índole. Tenemos que sacar el intervalo o el bloque de la tabla que tiene la frecuencia y la frecuencia relativa porcentual, que tenga ambas. Y vamos a hacer proporciones, muchas proporciones, igual que en semejanza. Por ejemplo, podríamos compararlo con el dato de abajo. Y siempre va a ser igual. En un lado voy a poner la frecuencia y en el otro la frecuencia relativa. En este caso es la porcentual. Entonces tenemos 8 es a 16 como 14 es a X, que no lo conozco. Y así voy a poder sacar cada valor. Acá podemos multiplicar cruzado. 8 por X es igual a 16 por 14. Aquí nunca multipliquen hasta que dejen todo junto. El 8 lo va a estar dividiendo. ¿Y por qué no multiplicar? Porque tienen que tratar siempre de simplificar. Y el 16 lo puedo simplificar con el 8, dividiendo por 8. Y ahí me queda muy simple. Me queda un 2 y un 1. Y 2 por 14 es 28. Así que este dato es 28. Seguimos, tenemos que comparar el 8 y 16, o ahora podemos ocupar este también, pero siempre vamos a ocupar el que sea más pequeño, el 8 con el 16, y comparar otro lado de la tabla. Podríamos comparar este, o el que vamos a comparar, que va a ser el total de datos. Ese también es bueno tenerlo siempre. Porque sabemos que la frecuencia relativa porcentual siempre llega al 100%. Entonces con eso vamos a encontrar cuál es el 100% de los datos. Y nuevamente lo mismo. Frecuencia relativa. Pongo el 8 es a 16 como n mayúscula, que es el total de datos, es a 100. Y nuevamente multiplico cruzado y divido por el que me falta. Me va a quedar que n es igual a 8 por 100 dividido 16. Y simplifico el 8 con el 16 nuevamente. Me queda un 1 y un 2. Y me queda 100 dividido 2, que es 50. Así que acá tengo 50, que sería el total de datos. Ya. Esa es la mecánica. Si el ejercicio es muy difícil, pueden hacer eso.
Pero ahora vamos a ver otra cosa, que siempre se deberían fijar, porque la idea es encontrar estos datos de manera rápida. Si se fijan, del 8 al 16 es el doble. Del 14 al 28 fue multiplicar por 2. Del 100 al 50, que el 100 es el total, el porcentaje total, tuve que dividir por 2. Entonces, ¿qué está pasando? Que la frecuencia relativa porcentual es el doble de la frecuencia normal, la frecuencia absoluta. Entonces, así puedo completar los datos que me faltan. Si este es 18, entonces su frecuencia absoluta va a ser la mitad, 9. Si este es 3, su frecuencia relativa porcentual va a ser el doble, 6. Y nos falta el dato al medio, pero tenemos el total, que es 50. Entonces, 8 más 14 es 8 más 14 es 22, más 9, 31, más 3, 34. Tendríamos 34. Y 50 menos 34 es 16. Bien, 16. Y aquí también, la relativa porcentual va a ser el doble. Estaba viendo Julián. 32. Y ahora podemos contestar las preguntas. La idea es que puedan hacer algo así, porque con eso rellenan la tabla de forma rápida. Pero siempre, siempre, siempre hay que partir por el dato que tenga la frecuencia y la relativa porcentual. Ya. Ahora sí, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años. ¿Cuál es el intervalo de mayor frecuencia? El de 16. Así que la marca de clase de esto va a ser el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Así que marca de clase va a ser el promedio de 24,27. Eso sacaría así, 24 más 27 partido 2. 24 más 30, disculpe. 24 más 30 dividido 2. Eso es 54, dividido 2 es 27. Así que estaba buena. Igual se tienen que fijar que es justo la mitad. Entre 24 y 30, el valor medio es 27. Un 44% de las personas tienen menos de 24 años. ¿Ok? Nos preguntan un porcentaje. El 44%. 16 más 28 es 44. Así que estaría correcto igual. El siguiente, el grupo tiene 50 personas, correcta. Exactamente un 38% de las personas tiene menos de 30 años. Como nos piden porcentaje, nos tenemos que fijar en este lado de la tabla, en la de los porcentajes. Y si sumamos esto, va a dar más de 38. De hecho, ya habíamos sacado que acá eran 44%. Así que esta es la mala. ¿Por qué pusieron 38? Porque son 38 personas. Pero no son 38%. Eso. Eso. Y sigamos. Sería la D. La siguiente. Igual. Nos dan una frecuencia en un gráfico de intervalos y una frecuencia relativa. Tenemos. En la tabla adjunta se muestra la distribución de los datos del ausentismo laboral que se registra durante un año en ambas empresas. De acá nos dicen la cantidad de días de ausencia. Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Hubo 25 ausencias durante este año. Ok. Ya, eso es entender un poco la tabla. Que la deberíamos llenar. Nos faltan 3 datos. Ok.
tenemos que fijarnos nuevamente en lo que les dije, en dónde está la frecuencia y la frecuencia relativa, y la encontramos acá. Esto involucra la frecuencia relativa y la cantidad de trabajadores. Así que tenemos que partir por este dato para sacar los demás. Y vamos a hacer lo que les decía. Frecuencia relativa de 0,2 es lo mismo que poner 20%. Así que acá voy a escribir la frecuencia relativa porcentual. Y vamos a vincular este 5 con este 20%. De 5 para llegar a 20 estoy multiplicando por 4. Y así podría sacar todos los demás. De 15, para encontrar su frecuencia relativa porcentual, tendría que multiplicar por 4. Y 15 por 4 es 60. Y ahí voy a saber que Q es 0,6. El último también. Tenemos que la frecuencia es 2. Si la multiplicamos por 4, nos va a dar 8. Y así el R va a ser 0,08. Y este 0,2 es lo mismo que 12. Y acá es diferente, porque parto del porcentaje. Entonces, para encontrar el valor P, debería, en vez de multiplicar por 4, dividir por 4. Así que sería 3 acá. 3, ¿cierto? Sí, P es 3. Muy bien. Muy bien, Julián. Así que ahí tendríamos todos los datos. Y los datos en total son 15 más 5, 20, 25. Y coincide que 25 por 4 es el 100%. Y acá podemos contestar ahora sí las preguntas. ¿Hubo un total de 25 ausencias durante ese año? Ya, si uno lo lee rápido, uno puede pensar que sí, que es correcto. Pero realmente hubo 25 personas las que fueron evaluadas. Las ausencias están marcadas acá, en la cantidad de días. Por ejemplo, hay 2 personas que se ausentaron entre 9 y 12 días. Así que, por ejemplo, acá podría ya tener 20 ausencias, sin ni siquiera agregar todas las demás. Así que este estaría malo, porque son 25 las personas evaluadas, pero los días totales que se ausentaron son más. De hecho, no podemos encontrar como el valor exacto de eso, porque están dentro de un intervalo. Por ejemplo, estas 15 personas, yo no sé si se ausentaron 0 días, o se ausentaron 1, o 2, o 3, no lo sé. El siguiente, un 60% de los trabajadores se ausentó menos de 3 días ese año. Menos de 3 días sería este intervalo, y efectivamente son 60%. Así que estaría bueno. Ojo que nos dicen menos de 3. Y este intervalo nos dice menos de 3. Si hubiese dicho menor o igual a 3, esto ya estaría malo porque está involucrando a este intervalo, al 3. Y el último, 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su trabajo ese año. Menos de 6 días, acá no incluye el 6, aquí, así que serían la gente que está acá. Y eso sería 15 más 5 trabajadores, o sea, 20. Estaría correcto. Sería 2 y 3. Sigamos. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet por el total de estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, nuevamente, como les dije, una tabla incompleta y tenemos que agarrar qué intervalo nos da la frecuencia y también la relativa. Y sería este. Y acá sí tenemos un problema porque acá no podemos encontrar el valor exacto. Tenemos 12 es a 30.
Mm, Así que tendríamos que ir sacándolo. Igual hay una forma de hacer esto, ¿eh? Pero se la voy a decir, pero la vamos a hacer de forma más larga. Por ejemplo, el 12 al 4 yo estoy dividiendo por 3. Entonces, del 30 a este porcentaje debería dividir por 3. Entonces, esto debería ser 10%. Pero la vamos a sacar como lo sacaríamos si no supiéramos que son 10%. Le vamos a poner a este X. Y sería 12 es a 30 como 4 es a X. El X lo paso multiplicando al 12 y el 30 lo multiplico con 4. Después paso el 12 dividiendo y tienen que recordar que esta multiplicación no la hago hasta que tenga todo escrito, toda la división. ¿Y por qué? Porque puedo simplificar. El 12 lo puedo simplificar con el 4, dividiendo por 4, me queda un 1 y un 3, y después el 3 lo puedo simplificar con el 30, y me va a quedar el 10, que habíamos sacado antes. Así que sería 10%. Así que 4 es 10%. Ahora, el 100% lo podemos sacar de la misma forma. Pero acá hay que ver que si 4 es el 10%, el 100% sería multiplicar por 10. Así que el 4 sería multiplicarlo por 10 y sería 40 el 100%. El número de estudiantes es la frecuencia absoluta, sí. Sí, la frecuencia absoluta también le dicen frecuencia nomás, normalmente. Y ese es el dato que siempre te tienen que dar, que no te pueden dejar sin la frecuencia, sería raro. Eh, ¿Y qué nos faltaría? Si son 40 los datos, bueno, acá también otra trampa. Si tengo 4 es el 10%, 8 es el doble de 4, así que va a ser el 20%. Y acá tengo que 40 es 4 veces el 10%, así que sería 4 por 4, 16. Ahora, lo voy a sacar así como de forma rápida, que la idea es que lo puedan sacar así después, pero si no, siempre pueden hacer esto, una proporción. Y ahí estaría la tabla completa. Vamos a ver las alternativas. Dice, ¿el curso tiene 40 estudiantes? Sí, el total es 40. Más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet a lo más 12 horas. A lo más 12 horas en máximo 12. O sea, sería hasta acá. ¿Ok? Más de la mitad. Y tendríamos efectivamente, que es 60%. Así que estaría buena. Ya, esta media tiene un detallito, ¿eh? Dice a lo más. Entonces, podría incluir al 12. Así que, de hecho, ya sin incluir al 12 ya estábamos en el 60%. Así que estaba buena la alternativa. Era más de la mitad. Pero, de hecho, como incluye al 12, nosotros podríamos llegar a un porcentaje muy alto. Podríamos llegar incluso a 90%. Eso es para que lo sepa. Así que sí o sí es más de la mitad. Pero eso. Es más de 50 porque es mínimo 60%, pero podría llegar a lo más a 90%. Y ahí más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet entre 6 y 18 horas, ambos valores incluidos. Este incluye el valor de 6, este el 18, así que sería estos dos intervalos. Más de la mitad, y sí, suman 70%. Estaría correcto. Sería 1, 2 y 3. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya, esto es para quien dé la M2, porque son de suficiencia de datos. En la siguiente tabla se muestra la información sobre una muestra de datos
tal que m es un número real. ¿Se puede determinar el valor de m exacto? Sí. Y hay que fijarse en el m, son intervalos que van desde m menos algo hasta m menos algo. Y el m siempre aparece en el intervalo. Y en la tabla de frecuencia solamente aparece n, no m. Ok, y tenemos que sacar el valor exacto de m. Nos dicen, se sabe que m es igual a n. Ok, podemos saber eso, pero no podríamos encontrar ni el valor de m ni el de n. Igual sería ambiguo, son infinitas soluciones. Así que por sí solas no se puede. En la 2 se dice, se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia. El intervalo de mayor frecuencia sería este. Y nos dicen, se conoce la frecuencia. O sea, si se conoce la frecuencia, conoceríamos el valor de n más 1. Con eso podríamos sacar el valor de n, pero no podríamos encontrar el valor de m. Así que esa por sí sola tampoco está buena. Pero si combino ambas, lo podría resolver, ya que con la segunda puedo encontrar el valor de n, y con la primera nos dicen que m es igual a n. Así que ambas juntas sería la correcta. Vamos a seguir. Ya, y ahora pasamos a la parte de gráficos. Nos dicen, en el gráfico adjunto se presenta la cantidad de niños que hay en un centro médico en un determinado momento, según sus edades, con n mayor a m. Ok, n es mayor a m. Y nos dicen que hay 19 niños en total, y la diferencia entre la cantidad de niños que tienen 4 y 2 años es a lo más 2. O sea, puede ser 2 o menos. ¿Cuál es el valor de m? Ok, son 19 niños en total. Y sabemos que n, ojo, María Soledad está rayando. Eh, Sabemos que el valor de m es menor que el de n. Y además tenemos un niño que tiene frecuencia 1, 3 niños que tienen frecuencia 4, así que ahí tendríamos el valor de 5 niños. Y nos dicen que la diferencia entre la cantidad de niños de 4 y 2 años, o sea, n menos m, tiene que ser menor o igual a 2. Pero sabemos que sí o sí n es mayor que m. Así que tendríamos dos casos. Que n menos m sea 1, porque no pueden ser 2, o que, bueno, que n menos m sea 2. Sí. Y ten cuidado. Ok, serían estos dos casos. Que n menos m sea 1 o que n menos m sea 2. Tenemos el total de niños que son 19 y además podemos sacar entonces que n más m sería lo que nos falta para 19 y teníamos 5 antes. Así que n más m es 15. No, eso está mal. N más m es 14. N más m es 14, sí. Y ahí podríamos hacer un sistema de ecuaciones con cada una de estas. Aunque si sabemos que n más m es 14, la diferencia no va a ser un número impar, sino que debería ser un número par. Igual podemos hacer un sistema de ecuaciones con ambas y van a ver que en uno va a dar un número decimal, así que estaría mal. El sistema de ecuaciones igual es sencillo porque llegar y sumar para abajo. Nos va a quedar 2n es igual a 16, así que n es igual a 8,
Y si n es 8, en este caso, m tendría que ser 6. ¿Y qué sería la alternativa correcta? Ya, vamos a hacer rapidito. ¿Qué pasa si hubieran elegido la otra situación? Que n más m fuera 14 y que n menos m era igual a 1. Si yo sumaba para abajo, me queda 2n es igual a 15 y me hubiese quedado que n es un número decimal, 15 partido 2. Y por eso esta no podía ser. Así que esa sería la alternativa correcta y la única opción. Igual no era tan sencilla y entró en la prueba ahora de invierno. Igual siempre pueden probar las alternativas. Así que de hecho sí. Si se ponen a probar alternativas van a ver que algunas son imposibles que se den. Porque si estos son los valores de m, podríamos sacar los valores de n, que en el fondo es lo que hace que la suma sea 14. Y podríamos sacar que acá n sería 9, el siguiente es 8, el siguiente es 7 y el siguiente es 3. Y si se fijan ahí podríamos descartar hartas que no cumplen las restricciones que tenemos más arriba. ¿Cuáles son las restricciones? Era que n fuera mayor a m. Esta no lo cumple y esta no lo cumple. Y la otra es que la diferencia sea a lo más 2. Y esta no lo cumple. Así que sería solamente la B. Esa es una otra forma que deberían barajarlo ahí siempre. Otro más, dice, en el gráfico de la figura adjunta se presenta la cantidad de países que pertenecían a la OMC desde 1995 al 2006. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Pida a María Soledad que estaba rayando la pantalla. Voy a ver si puedo bloquear porque yo creo que cuando lo haces desde el celular... Profe, disculpe, pero yo no lo hago de adrede. Lo que pasa es que no, como yo sí me sé. demoré, ¿pasa a Sí, no, ayudar? sí me tinca. Sí, por Porque eso. puede ser del celular, sí, no, sí se me tinca, sí pasa. Y no es primera vez que me pasa con usted, pues. Sí, 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 por eso sé que No me no es a ayuda mucho. propósito. Ya, profe. Gracias Ujú. por entender. Ya veamos esto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos dice, la cantidad de países de la OMC desde el 95 hasta el 2006 se incrementó en un 33,9% aproximadamente. Desde el 95 hasta el 2006. Ya. ¿Qué pasa acá? Que si queremos sacarle el incremento, el del 95 vendría a ser el 100%. O sea, este 112 sería el 100%. Y el 150 sería el incremento que tenemos. Entonces tendremos que dividir esto. 115, 150 dividido 112. O sea, X va a ser 150 por 100 dividido 112. ¿Qué está pasando acá? Que es una división compleja. Así que lo vamos a dejar hasta ahí este problema, esta parte, y vamos a ver la otra alternativa. Nos dicen B. El mayor crecimiento de la cantidad de países respecto del año anterior se produjo en el 2006. El mayor incremento. En esos años se incrementó de 149 a 150. Que no es tanto comparado, por ejemplo,
en el 95-96, que se incrementó de 112 a 128. Así que esa estaría mala. En los 4 últimos años, el crecimiento de la cantidad de países fue constante. En los 4 últimos años. Vamos a ver cuáles son los últimos 4 años. Sería desde el 2003. Y nos dicen que el crecimiento fue constante. Pero desde el 2003 al 2004 creció 2. Y después en adelante comenzó a crecer de a 1. Pero el primero creció de a 2. Así que también estaría incorrecto. Y la D dice, entre el año 1999 y el 2000 hubo un 5% de incremento de países en la OMC. En el año 99 y 2000, ¿dónde estás? Hay que ver si se incrementó 5% y igual eso está mal porque se incrementa en 5 países, pero no el 5%. Podríamos calcular eso, pero sería el 5% si la base hubiese sido 100. Pero la base es 135. Así que 5 países representan más que el 5%. Así que ese también estaría malo. Y nos quedaría la A, que sería que la división de esto nos tiene que dar 33,9%. Ok, 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 ok. Ya. 150% es... ¿cuánto es eso? 15.000. Y 112. Pude haber simplificado igual. En este caso, como está multiplicado por ceros, preferí multiplicar el 150 por 100. Sí, vamos a simplificar, vamos a simplificar. Vamos a simplificar el 150 con el 112. Pero el 100 lo voy a dejar intacto porque es una multiplicación fácil. Ya. Yasmín dice 133,9 y yo le creo. Así que está correcto. Después háganlo. Pero va a terminar la frase. Dice, si simplificado el 112 con el 75, me da 50 y algo, 56. Y ahí con el 100 voy a dejar de simplificar, porque el 100 igual es un número que es fácil de multiplicar con el 75. En cambio, si simplifico, me va a quedar un 50, que es un poco más complejo. Y dividir 7.500 por 56 es un poquito más sencillo. Aquí entra una vez y ahí voy resolviendo. Y debería dar lo que aparece ahí, 133,9, que sería un aumento de 33,9%. Eso. Bueno, en estadística pasa harto esto, que quedan divisiones a veces que son complicadas, multiplicaciones y cosas con decimales, sobre todo para quienes van a dar la M2, la parte de desviación estándar y varianza. Pero por eso mismo es tan importante que puedan descartar la otra alternativa. Porque normalmente es fácil encontrar la que está correcta en las otras, o por último descartarla y quedarte entre dos. Vamos a ver el siguiente. Sí, 133,9. A ver, voy a subir. Sí, sería un aumento del 33,9%. Si yo tengo 150, me preguntaron cuánto aumentó. Y el primero era 112, creo. Si esto es el 100%, ya acá me ponen 133. Entonces aumentó 33,9%. Y una forma de representar siempre los aumentos y los descuentos es con eso.
Por ejemplo, un aumento te dan un precio de una camisa que cuesta 5.000 y te dicen que aumenta en un 20%. Uno podría multiplicarla por 120 partido 100. Y el 120 representa ese aumento, agrega el aumento del 20%. O si nos piden un descuento del 20%, sería restarle 20. Tanto en aumentos como descuentos, es sumarle o restarle al 100, a ese 100%. Eso. Ahí. Vale, vale. Seguimos. Ok. En el histograma de la siguiente figura se muestra la distribución de las masas corporales en kilogramos de un grupo de personas donde los intervalos del histograma son de esta forma. Profe, ¿eso Nuestro, sale en la M1 o en la M2? ¿O en las dos? sí, Esa sale en pregunta. sí, todo este tema sale en las dos. Todo lo que sale en esta guía va a salir en las dos. Lo único que sale en la M2 y no en la M1 de estadística es el tema de la desviación estándar y la varianza. Pero esto sí entra. Así que hay que saberlo. Ya. Y acá ponen intervalos. Nuevamente nos piden cuál es la falsa. Y nos dicen que el intervalo no cuenta el primero y agrega al segundo. Por ejemplo, este bloque serían datos que van sin incluir al 20 e incluyendo al 30. Eso es para que se entienda lo que ponen ahí. Lo más normal es al revés. Normalmente es incluyen al primero y excluyen al segundo. Pero da igual. Depende de lo que te digan. Dicen 36 personas tienen una masa corporal menor o igual que 50. ¿Dónde está el 50? Aquí. Y nos dicen que menor o igual, o sea, incluyen el 50, y tendríamos que contar todos estos. Aquí tenemos 16, le sumamos 12, que acá están las frecuencias, la cantidad de personas. 16 más 12 es 28, y le sumamos otros 8, y serían 36. Así que esa estaría correcta. Pero estamos buscando la falsa. El segundo dice, el rango de las masas corporales es menor o igual que 50. Ok, el rango, creo que es primera vez que aparece, es el dato mayor menos el menor. Mayor menos el dato menor. En este caso, el posible dato mayor es 70. Y el dato menor podría ser 20. Así que el rango es 50. Pero nuevamente no sabemos qué datos son exactos. Así que 50 podría ser el rango máximo que hay. Pero también podría ser menor que 50. Así que ese podría estar ok. Nos dice en total hay 58 personas en el grupo. Hasta aquí teníamos 36. El siguiente serían 22 personas. Eso da 58. Y 22 personas más nos daría 80. Así que estaría malo este. Y esa sería la alternativa correcta. El total de personas al final era 80. El siguiente decía, más de la mitad de las personas tienen una masa corporal de a lo menos 50 kilos. A lo menos 50 kilos. Y más de la mitad, sí, eran 44 personas. Y la mitad es 40. Así que estaba correcta. Y un 20% de las personas tiene una masa corporal igual a 30 kilogramos, menor o igual, o sea, 16. Y hay que sacar si 16 era el 20% de esto. Y eso está bien. Porque de hecho, si 80 es el 100%, 8 es el 10%. Y 16, que es el doble, sería el 20%. Yo eso siempre hago con este tema
los porcentajes. Si tengo el 100%, por ejemplo, no sé, 80, no, es que eso es lo mismo que sacamos recién. Si 60 es el 100%, si yo le quito un 0, voy a tener el 10%. Y ahí voy a tener una buena referencia para sacar, por ejemplo, el 5%, que sería la mitad de eso, o sacar valores mayores. Por ejemplo, el 20%, que sería el doble de 6. Cuando se pueda, porque a veces no se puede sacar exacto, pero cuando se pueda es una buena referencia el tener eso. Que si 120 es el total, entonces 12 es el 10%. Que es simplemente quitarle un 0. Sigamos. No, se está terminando el tiempo. Ya. El gráfico circular de la figura adjunta muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre el nivel de acuerdo sobre la implementación de salas de computación en su colegio. Ok, muy de acuerdo, algo en desacuerdo, no contesta, ya, ni de acuerdo ni en desacuerdo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es 3 décimos. Ya, volvemos. La fórmula de frecuencia relativa es frecuencia partido el total. Aquí no tenemos los datos, pero tenemos los porcentajes. La frecuencia relativa de muy de acuerdo ¿dónde estás? Es 30%. Esa es la frecuencia relativa porcentual. Y la frecuencia relativa normal es como correr la coma, es dividirlo por 100. Es 0,30. Y 0,30 es lo mismo que 3 partido 10. Así que estaría correcta. Ah, esa es la correcta. A ver, voy a leer de una carrera las otras. La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo supera en 8 estudiantes a los que contestaron algo de acuerdo. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo. No. Lo supera en 8%, pero no en 8 estudiantes. En 8%. De hecho, el 8% de los estudiantes de 300 no es, no es, no es, no es, no es, no es 8. Aquí podemos hacer lo que les decía. Si 300 es 100%, 30 es 10% y 3 es 1%. Si yo quiero el 8%, sería multiplicar este 3 por 8. Serían 24 personas. Ya es una forma rápida de sacar porcentaje. Así que estaba malo. El nivel de acuerdo en la encuesta es bimodal. Bimodal es la MOA. La MOA es el dato que más se repite. Y la MOA acá es 37%. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. Bimodal es cuando la MOA se repite. Pero estos datos que no tienen acá, a pesar de que se repiten, no es la MOA. Son datos muy pequeños. Y los últimos 2 estudiantes no contestan la encuesta. No, es 2%. Pero el 2% no es 2 estudiantes. Acá dijimos que 1% eran 3 estudiantes, 2% serían 6 estudiantes. Sería el triple, el doble. Ya, sigamos. A ver si alcanzamos a hacer un par más y terminamos. Ya, este es de 2023, así que lo vamos a ver. Dice, en la tabla adjunta se presenta la distribución de tiempos de retraso que tiene un grupo de personas en llegar al trabajo en un día laboral. El tiempo en minutos de retraso, ¿ok? La gente que llega puntual a la hora o con 5 minutos de retraso, casi 5, porque el 5 no lo incluye, serían 40. Y así va. Ah, esto se deberían fijar siempre. Igual en la siguiente clase también vamos a ver harto esto. Acá les dicen la frecuencia acumulada. Y los gráficos que están acá son todos de frecuencia absoluta. Así que tenemos que pasar a sacar desde la frecuencia acumulada la frecuencia absoluta. Lo voy a hacer acá por una cosa de espacio. Ok.
La frecuencia absoluta coincide con la frecuencia acumulada en el primer dato. Así que también sería 40. En el segundo, 40 para llegar a 70, tengo que agregarle 30. Después, 70 para llegar a 84, tendría que agregarle 14. 84 para llegar a 92. Lo otro es restar. 92 menos 84 es 8. 98 menos 92 es 6. Y de 98 a 100 es 2. Así que ahí sacaría las frecuencias absolutas. Y tendría que ver qué gráfico las representa. Y creo, sin temor a equivocarme, que es el B. De 0 a 5, 40. De 5 a 10, 30. De 10 a 15, 14. De 15 a 20, 8, 6 y 2. Estaría correcto. Ese sería el correcto. Aquí pusieron la frecuencia en el A, ponen las frecuencias acumuladas. En los demás también. El D se parece mucho, pero los intervalos no están llegando a su punto máximo, sino que no llegan al 5, sino al 2,5. Acá al 7,5, 12,5. ¿Qué están escribiendo ahí? Las marcas de clase, que son los promedios, los puntos promedios. Así que estaría mal. El histograma, que estos son histogramas, va desde el comienzo del intervalo hasta el límite superior del intervalo. Así que era la E. Y importante porque entró ahora. Ya vamos a ver algunos, vamos a ver este por lo menos, de gráficos de frecuencia acumulada. Ok. Esta tiene un nombre, se llama ojiva. Cuando te ponen en el gráfico la frecuencia acumulada y con una línea. Y agregamos gráficos de frecuencia acumulada. Y nos dan la frecuencia. Ok. Podríamos escribir acá la frecuencia acumulada. Dijimos que la frecuencia acumulada es la suma de todos los datos que venían antes. En este caso, siempre la frecuencia y la frecuencia acumulada coinciden en el primer dato, en el 5. Después el siguiente va a ser 5 más 17, o sumar todos estos que están acá, da 22. El siguiente va a sumar estos dos, que era 22, más 8, 30. Después agregar el 15, 45. Y agregar el último, 55. Así que el total de datos es 55 en la frecuencia acumulada. Y ahí podemos escribir los datos que nos faltan acá. Acá iría un 10, después vendría el 14, el 18, encontramos el valor de P, que sería el de acá, hasta el 22. Así que P es 22. Y después llegaría hasta el 24. Y los datos de frecuencia acumulada serían 5, 22, 30, 45 y 55. Q es 55, Q es 10, nada, es 55. La frecuencia absoluta es 10, pero no la acumulada. P es 22, sí. ¿El número total de datos es Q? Sí. El número total de datos es 55. Y la frecuencia acumulada siempre termina en el total de datos. Así que 2 y 3. Veamos uno más. Vamos al 14 y el 15, que no son difíciles. ¿Cuál de las tablas de frecuencia acumulada representada en las opciones corresponde a la gráfica de las frecuencias relativas o acumuladas de la figura 13? Si la muestra es de 100 personas. Ya, es muy cómodo que sean 100 personas porque la frecuencia absoluta coincide con la frecuencia porcentual, la relativa porcentual. Así que es muy, muy cómodo. Ya, pero acá no se ponen frecuencias relativas porcentuales, sino que frecuencias relativas acumuladas.
pero podríamos sacar, por ejemplo, las porcentuales, que dijimos que era multiplicar por 100. 0,2 en porcentaje es 20. 0,7 es 70, 80, y por último terminamos en 100. Y estas serían las frecuencias acumuladas porcentuales. Pero como nos dijeron que el total de datos es 100, también las frecuencias relativas porcentuales coinciden con la frecuencia absoluta. Así que sería igual. Tenemos que ver intervalos que vayan desde el 0 al 5. Ya este está descartado porque los intervalos van del 0 al 0,2, nada que ver. El C y el D podría ser porque los intervalos van bien, 0,5, 5, 10, 10, 15, 15, 20. Y habría que ver las frecuencias acumuladas. Aquí 20, 50, no, estaría mal. Estas serían las frecuencias absolutas. Y este estaría bueno. 20, 70, 80, 100. Sería la D. Y la C estaba bien si hubiese sido la frecuencia. Y creo que había una E, pero estaba mala. Llegamos a este último. Dice, en el gráfico, esto entró el 2021, en el gráfico de la figura adjunta se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos en el último año en determinada comuna, donde los intervalos incluyen al primero y excluyen al segundo, y el último incluye a los dos. A partir de la información presentada en el gráfico, se construye la siguiente tabla de frecuencias. Ok. Esto es muy importante. Acá tenemos una tabla de frecuencias. Y acá tenemos un gráfico de frecuencias acumuladas. Así que voy a hacer una tabla con las frecuencias acumuladas. Igual se puede sacar un poco por lógica ver lo que está aumentando. Según el gráfico tengo 10, 20, 25 y 28 en la acumulada. La frecuencia acumulada con la frecuencia relativa son iguales en el primer dato. Así que este es 10. Después, ¿cuánto aumenta para llegar a 20? Aumenta en 10. Después estoy en 20. ¿Cuánto aumenta para llegar a 25? Sería 5. Y por último, de 25 a 28 sería 3. Y esa es la alternativa E. 10, 10, 5, 3. Esa no es compleja. Y sí, sí, ese es bastante fácil. Eso es cuando partió la PDT. Estaban tirando ejemplos y pusieron esta como ejemplo de cómo iban a hacer las preguntas de la PDT. Ya esta es la última, así que ya la vamos a hacer para dejar todo listo. Dice, la tabla adjunta muestra algunos datos que corresponden a una encuesta sobre el porcentaje de satisfacción por un producto, que se manifestó en el total de personas encuestadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya, importante que vamos a buscar las falsas. Ok, y nos dan una tabla, el 50% de la encuesta, ya, bla, bla, bla. Ya, tenemos que fijarnos en la tabla cuál intervalo nos da la frecuencia y algo más. Acá nos dan la frecuencia acumulada. Ah, pero... Ah, ya, pero acá... Ya esto no es tan complejo porque nos dan... No era como antes, que era la frecuencia relativa. No, este lo podemos rellenar nosotros. Porque son frecuencias acumuladas. No era frecuencia relativa como antes. En la frecuencia acumulada, el primer dato coincide. Así que este es 0. Después 5, 5. Acá, no sé, no sé. El siguiente aumenta en 8 y llega a 18. Se aumentó en 8, entonces antes habían 10 datos la acumulada. De 5 para llegar a 10, 5. Después de 18, 18 más 7 es 25. Acá se pega un salto grande. 25 más algo es 46. O mejor dicho, 46 menos 25 me va a dar este dato. 46 menos 25 es 21. Después 46 más 4, 50. Y 50 más 0, 50. Así que los primeros dos
El primer intervalo y el último no aportan nada. La A dice, un 50% de los encuestados tienen una satisfacción que pertenece al intervalo 75-80. ¿Dónde está ese intervalo? Acá. El 50% de los encuestados tiene una que pertenece, no, son 7 personas las que pertenecen a ese intervalo. Así que si yo quisiera sacar el porcentaje, tendría que sacar su frecuencia relativa porcentual, y sería 7 partido 50, el total de datos, dividido por 100. Y no, esto nada que ver. De hecho es 14%. Esa es la que está mala, ¿eh? La falsa. Un 50% de los encuestados tienen una satisfacción que pertenece al intervalo 75-80. No, está mala. A ver, veamos la otra, porque vi la respuesta y decía E. A ver, L. Dice el intervalo modal es 80 al 85. Sí, está bien. El que tiene mayor frecuencia, el intervalo modal es este. Ah, sí, debe ser la A. 18 personas expresaron menos de 75% de satisfacción por el producto. Menos de 75 serían todos los que están acá. Y eso sería sumar todo esto, que es 18. Está bien. Está bien, está bien. 50 personas contestaron la encuesta, está bien. Ninguna de las personas encuestadas tiene un 100% de satisfacción por el producto. Está bien.